Buenas noches y bienvenidos al Noctario. Hoy estoy contento y también nervioso. Este proyecto es algo que he querido hacer desde hace mucho tiempo y por fin está aquí. Gracias por estar del otro lado, por abrirme un espacio en sus oídos y quizá en sus pesadillas. ¿Qué es el Noctario? Es un diario nocturno, un archivo vivo de historias y relatos de gente común como tú o como yo, pero aquí las volvemos cuentos de terror. Tomamos las anécdotas, leyendas, mitos y susurros que se cuentan en las casas, en las calles, en la costa, y les damos forma para que la oscuridad tenga voz. Si tienes una historia, conoces una leyenda de tu colonia o te contaron un mito que no te deja dormir, compártela con nosotros. Queremos convertirla en parte del archivo de El Noctario. Puedes escribirnos en Instagram y TikTok como @el.noctario. En Facebook nos encuentras tal cual como El Noctario o a nuestro correo electrónico elnoctario@gmail.com. En este primer capítulo hago un homenaje a Manzanillo, mi lugar de residencia. Algunos que me conocen saben que no soy de aquí, yo soy de la Ciudad de México, sin embargo ya tengo algún tiempo viviendo aquí en Manzanillo. Este primer capítulo es un homenaje a este lugar. Voy a relatar dos cuentos basados en leyendas que se cuentan aquí, entre el faro, la bruma y el rumor del mar. Apaga la luz, ajusta el volumen y deja que el archivo se abra. Comenzamos. El gentil. Dicen que, en las playas de Manzanillo, cuando la luna redonda cabe entera en la boca del mar, el agua recuerda. No es un recuerdo de personas ni de fechas, es uno más antiguo. Un catálogo de ofensas contra la costa, de manos que no tenían permiso. Esa noche la luna colgaba como un plato blanco sobre el faro, y el viento lleno de arena traía olor a mangle desde la laguna. El mar, tranquilo por encima, parecía dormir, pero por debajo algo estaba despierto. Ella venía de una reunión con amigas en Santiago. Era una joven de Campos, colonia cercana a la laguna de Coyutlán, y había aceptado que un conocido, un hombre del barrio que siempre hablaba de cuidar a las mujeres, la acercara a casa. Él sonreía al volante con ese gesto que a primera vista parece amable, y si se mira de cerca, es una navaja. «Déjame en la carretera», pidió ella, al ver que el faro parpadeaba más cerca de lo que debía. «De ahí camino». «Nomás damos la vuelta», dijo él. «Está más corto por la playa». No estaba más corto. No había nadie a esas horas. Después de las 10, la playa se vuelve sorda. Los perros se duermen, los pescadores guardan motores, las casas apagan luces y el faro gira, terco, como un ojo cansado. El auto se detuvo en un claro entre dunas. Él apagó el motor y el mundo se llenó de oleaje. Ella alcanzó la manija, pero la mano de él llegó primero. «Nada más tantito. ¿Para qué te vistes así si no quieres?». La frase quedó colgando, pegajosa. Ella respiró por la nariz y apretó un manojo de llaves en el puño. Su abuela le había dicho: «A los ojos, mija». No gritó. Sabía que la noche masticaba los gritos y los dejaba más pequeños. «Me bajo aquí», dijo. «Ya me acercaste bastante». «No seas payasa». La jaló de la muñeca con una fuerza que no admitía discusión. «Mira, ni hay nadie, nomás nosotros, la luna y el mar». La tiró a la arena. Ella se incorporó con los codos, tragó saliva, sintió la cara arder. El faro completó su vuelta y dejó una zanja de luz sobre el oleaje. Por un momento, las sombras en las dunas parecieron gente agachada. Él se inclinó sobre ella. Su respiración olía a cerveza y metal. «Te voy a enseñar lo que es respetar». La palabra respetar se le clavó como una espina.
Ella levantó la llave, apuntó a los ojos. Él la detuvo de un manotazo. La llave cayó en la arena con un ruido mínimo, humillante. El faro volvió a girar. Entonces, algo se movió en el agua. No fue una ola ni un tronco. Fue un cuerpo que subió la escalera del mar con la naturalidad de quien ha nacido en un sitio sin aire. Primero, una espalda brillante, de escamas que devolvían la luz con un borde dorado. Luego, unos hombros que en tierra se veían demasiado anchos. Por último, la cabeza, con una boca alargada, no hecha para palabras, y dos ojos redondos y negros. El agua se le deslizaba por el pecho como si lo conociera de memoria. El hombre dejó de respirarle encima y miró hacia la orilla. ¿Quién anda ahí?, gritó forzando valentía. ¿Quién? La criatura dio un paso y la arena suspiró bajo su peso. Donde plantaba el pie quedaba un óvalo negro, brilloso, como si el mar hubiera puesto la mano desde abajo. Cuando la luz del faro le tocó la cara, los ojos no parpadearon. Eran charcos negros, profundos, en los que la luna se rompió en pedazos. Ella pensó: no lo mires a los ojos. La frase no era suya, la había escuchado de niña, en la tienda de Doña Mari, entre historias de tortugas y de ahogados. No lo mires a los ojos, decían, porque en el negro hay mar adentro. Pero lo miró de todos modos, hipnotizada por el borde dorado de las escamas. El hombre, con la navaja ya en la mano, intentó ponerse de pie con dignidad. «¡Lárgate, payaso!», vociferó hacia la figura, «o te saco las tripas». La criatura, a 2 pasos, inclinó la cabeza como quien escucha una música subterránea. El viento bajó. El mundo se enfocó solo en la respiración del ser, profunda y hueca, como el ronquido de una cueva. El gentil, porque así le decían, aunque no había nada blando en él, extendió la mano. Los dedos eran de hombre, pero la piel, escamada, parecía una armadura húmeda. No apretó, apenas tocó la muñeca del agresor. La navaja se aflojó y cayó, obediente, como si la mano hubiera olvidado para qué servía. En la piel donde lo tocó, una frialdad de río le volvió azul pálida. El hombre se dobló de miedo. «¡Suéltame!», pidió. Ya estuvo. Perdón, fue una broma». El gentil olió el aire. Era un gesto mínimo, con la boca apenas abierta, pero el mundo pareció moverse con él. Olió la cerveza, el sudor, la prisa oscura que venía pegada a esa ropa. Olió también la sal, los nidos ocultos un poco más arriba, los pequeños latidos bajo la arena. Entonces tiró del brazo y comenzó a arrastrarlo hacia la boca del estero. «¡Auxilio!», gritó el hombre, y su voz se deshizo en la noche. Ella se incorporó de rodillas. Los surcos que dejaron las botas se llenaban de agua en cuanto el cuerpo pasaba. A cada vuelta del faro, los tres, la mujer, el hombre y la criatura, quedaban iluminados un latido y luego regresaban a la penumbra. El arrastre fue lento, sin brutalidad. No hacía falta. Las manos del gentil eran inevitables. «Por favor», dijo ella, apenas audible, sin saber a quién hablaba. La criatura no volvió la cara, pero el aire cambió, como si hubiera escuchado la palabra. Siguió andando hasta que el agua les llegó a las rodillas. Allí, sin prisa, hundió al hombre. No hubo chapoteo de desesperado ni espuma roja. Hubo golpes sordos bajo la superficie, sonidos toscos de algo que tropezaba con otra cosa, un crujido apagado, como madera fracturándose en el fondo, y después ese silencio grueso
que dejan los depredadores grandes cuando ya terminaron. Ella se llevó las manos a la boca. El faro hizo otra vuelta. La línea del horizonte se mantuvo limpia, indiferente. Había escuchado historias, que el gentil daba vueltas alrededor de los nidos, que rompía redes y soltaba peces, que ahogaba a los hombres que sacaban provecho de lo prohibido. Nunca le contaron que a veces parecía juzgar delante de testigos, como si necesitara un par de ojos para que el mundo supiera. El agua se alisó. La criatura regresó hacia la orilla con pasos que no dejaban espuma, solo huellas oscuras. Se detuvo a la distancia en que dos personas podrían hablar sin alzar la voz. Ella temblaba entera. No sabía si correr, si hincarse, si agradecer. El gentil inclinó de nuevo la cabeza, furioso, y bajo la luz, los bordes dorados de sus escamas parecieron monedas antiguas pegadas a la piel. ¿Me vas a llevar a mí también?, preguntó ella, consciente de lo absurda que era su voz en este mundo. No obtuvo respuesta. La criatura, con un gesto que no fue gesto, le indicó que mirara a su espalda. Ella giró. A unos metros, pequeños montículos redondeados marcaban los nidos de la temporada. Alrededor de cada uno, sobre la arena, se dibujaba un surco continuo, como un círculo de guardia trazado con una aleta. Había también huellas diminutas, de visita reciente, como si algo hubiera venido a pasar revista. ¿Los proteges?, murmuró. El gentil respiró hondo. Ese sonido llenó el pecho de la mujer con una presión extraña, mezcla de miedo y un respeto que no supo dónde colocar. Por un instante la idea de tocarlo, de comprobar que era real, le cruzó por la cabeza. La ahuyentó enseguida. Pensó en la muñeca azul del hombre, en cómo la navaja había caído sola. No era un santo ni un monstruo de feria, era otra cosa, algo que el mar mandaba cuando el mar recordaba. La criatura dio un paso atrás, otro. Lo último que se le vio fueron las manos, grandes, abiertas, y el brillo de la luna deslizándose como aceite por los hombros. Después, el agua se lo tragó, sin ruido, como si lo estuviera guardando en un cajón familiar. El mundo volvió lentamente a su tamaño. Un coche cruzó la carretera alta, ajeno. Un perro ladró 3 veces y se cayó. Ella se puso de pie con torpeza. Buscó la llave en la arena y se la guardó en el bolsillo como si fuera una reliquia. Miró al estero. No había rastro del hombre. La corriente giraba en un remolino pequeño que se deshizo al instante. Miró los nidos y el círculo perfecto de guardia alrededor de cada uno. Le pareció un rezo. Caminó por la playa hacia la carretera. Cada tanto volteaba, esperando ver el borde dorado de una escama o el óvalo negro de un pie. No vio nada más que su propio miedo siguiéndola como una sombra. A la altura del faro, bajo el zumbido eléctrico, se detuvo. La luz le raspó la cara y le reveló la piel enrojecida donde él la había golpeado. Las lágrimas, hasta entonces trabadas, hicieron su trabajo silencioso. «Estoy viva», se dijo. La frase le sonó ajena. «Estoy viva por algo peor que un hombre». Se le ocurrió agradecer. Se le ocurrió también no volver jamás a la arena. Las dos ideas se empujaban en su interior, tercas como olas contrarias. Llegó a la carretera, cruzó cuando no venía nadie. En la curva, una camioneta pasó lenta. La conductora, una vecina. La reconoció. Frenó, bajó el vidrio. «¿Todo bien, mija?». Ella dudó. Abrió la boca. La cerró. «Sí», contestó por fin. «Me quedé viendo el mar». La vecina la subió. Durante el trayecto, la joven sostuvo la llave con fuerza, como si de nuevo fuera a necesitarla. Miró por la ventana.
el faro se alejó hasta ser un puntito. La playa se volvió un plano oscuro sin detalle. Al día siguiente, en la esquina, alguien diría que anoche se ahogó un borracho. Así pasa. Rematarían con la fatalidad tranquila de las noticias viejas. Nadie creería el resto. Ella caminaría por las tardes sin acercarse al borde del agua. Pasaría junto a los letreros de "Protejamos las tortugas", con un respeto distinto, más privado. Y cada temporada, al escuchar que los primeros nidos habían sido marcados, le volvería el peso al pecho. Gratitud o miedo, no sabría. Cuando la luna volviera a ser un plato entero y el faro cumpliera su redonda, tal vez ella se animaría a bajar de nuevo, a distancia segura, a ver si aquella memoria del mar se sentaba otra vez frente a la costa. No para hablarle, porque no estaba hecha para palabras, sino para comprobar que algunas cosas terribles también guardan. Esa noche, sin embargo, la playa quedó sola. La marea subió un poco, borró las huellas, dejó intactos los círculos de guardia. Desde muy hondo, como un trueno educado, llegó un rumor de respiración. Después, nada. Solo el mar, que recuerda, y el faro, que no se cansa. Muchas gracias por haber escuchado este primer cuento de este primer episodio. El episodio aún no acaba. Tenemos un cuento más para ustedes en este episodio. Y este episodio habla también de algunas narraciones, algunas leyendas que se hablan de apariciones en el Faro de Campos. Algunos hablan de apariciones de una mujer, otros de una bruja. Este cuento está inspirado en esas apariciones y espero que les guste. Vamos para allá. La bruja del faro. La noche en Campos tiene un zumbido que no existe en otras colonias. Un ronroneo grave que sube desde la termoeléctrica y se mezcla con la respiración del mar. Esa vibración acompaña a los que viven ahí como una segunda frecuencia del corazón. Leo nació con ese fondo musical. Por eso siempre se sentía en casa cuando al apagar el suro podía oír el murmullo eléctrico y los golpes del oleaje contra la piedra. Esa noche venían los tres. Leo adelante, con los nudillos blancos en el volante. Rafa, atrás, con el celular en modo video y una lata de cerveza entre las rodillas. Ivana, copiloto, con la chamarra amarrada a la cintura y el cabello húmedo todavía. Habían estado nadando en la playa y luego escalando rocas para aventurarse como si fueran acantilados noruegos. Definitivamente, el mundo les quedaba pequeño. «Última subida», dijo Leo, apuntando con el dedo el tablero, como si ahí hubiera un botón invisible que lo conectara con el cerro. «Llegamos al faro y ya, selfie con la bruja y nos vamos». «Con flash», agregó Rafa, para que le resalte su belleza a la señora. Ivana no reía. Miraba por la ventana la oscura línea de vegetación que se cerraba más y más conforme el camino de concreto y piedra trepaba hacia la punta del cerro. Conocía el mar mejor que los muchachos. Sabía leer mareas. Sabía cuando la espuma blanca anunciaba piedras traicioneras. No creía en brujas, pero sí en accidentes. «Si vemos algo, no corran», dijo, «y no alumbren directo, por si acaso». Rafa alzó la lata y brindó al aire. «Salud por ese por si acaso». El suru dio el brinquito de costumbre al pasar del asfalto al empedrado, ese que alterna dos bandas de concreto con piedra en medio. El coche vibró.
y el zumbido lejano de la termoeléctrica les entró por los pies. El camino estaba vacío. A esa hora, casi siempre lo estaba. De pronto, a la derecha apareció el letrero verde con flecha, faro de campus. La pintura reflejante devolvió el haz de los faros. «¡Foto aquí!», propuso Rafa, para el archivo antes del susto. Leo se orilló, el coche se detuvo junto a la señal. Rafa bajó saltando, la cámara ya en vertical. «A ver, pónganse», y sin esperar prendió la linterna del celular para iluminar sus rostros. La luz blanca les pegó como cachetada y rebotó en el metal. En ese rebote, detrás, donde el camino hacía una curva y la vegetación formaba un túnel, algo dibujaba una silueta, alta, con algo cónico en la cabeza. El tipo de silueta que los filtros de Halloween convierten en chiste, pero que en una carretera vacía se sentía distinto. Rafa rió. «Excelente, ceñito, quédese ahí, no se mueva. Ahí voy con el zoom». Subió la intensidad de la linterna. La figura dio un paso. No un paso normal. Fue como si la luz la jalara. Un tirón seco hacia adelante. El borde de un vestido rozando el piso. Los dedos más largos de lo razonable. Ivana levantó la mano y le metió un manotazo al celular y de pronto, solo oscuridad. El zumbido, el mar. «¡No la alumbres!», ordenó. «No la alumbres». Se quedaron inmóviles con el coche detrás como un animal conteniendo la respiración. El metal del letrero emitió un quejido, como si alguien colgado de él se meciera. Un chirrido subió por el poste. «¿Oyeron?», murmuró Leo. Rafa por primera vez se vio serio. Bajó el celular. La pantalla parpadeó y murió, como si la batería se hubiera ido de golpe. Lo presionó. Nada. «Se apagó», dijo en medio del camino entre enojo y nervio. «Tenía 40%. Ivana echó un vistazo al camino. La silueta ya no estaba. O estaba, y la oscuridad la guardaba mejor. Volvieron al coche. Leo encendió el motor y el sur obedeció con un tosido metálico. «Luces bajas», pidió Ivana. «¡Luces altas!», corrigió Rafa buscando el switch. El golpe de nudillos de Ivana fue más rápido. Leo eligió las bajas. Avanzaron. A 20 metros en medio de la curva, la vieron de nuevo. De pie. Sombra cortada. Cuando Leo subió las luces, la figura apareció 5 metros y se definió. Un sombrero alto y torcido. Cabellos en hebras como algas. Ojos hundidos y una piel que no debía brillar, pero brillaba. Como si tuviera una película de agua encima. Los dedos terminaban en uñas gruesas que dejaban líneas en el concreto. Leo ahogó un grito y bajó las luces por reflejo. La figura se detuvo. Ivana pegó la espalda al asiento respirando agitada. «Está jugando con nosotros», susurró Rafa, aunque su voz no encontró el chiste. «O nosotros con ella». «No subas las luces», repitió Ivana. «Ni para comprobar nada. No lo hagas». Leo tragó saliva. El Tsuru rodó lento, como si el motor supiera que ahí arriba todo dependía de la velocidad de un murmullo. Cuando estuvieron casi frente a la mujer, Ivana abrió la puerta del copiloto y la dejó entreabierta, lista para... no sabía para qué. La mujer no cruzó el haz de las luces. Se quedó en el borde, lista para que la invitaran, y habló con una voz que sonaba a garganta mojada. «¿Me llamaban?», dijo. Una simple oración, sin amenaza, pero con el eco del acantilado colándose desde adentro. Ivana apagó el switch de las luces. La noche se cerró como un telón. El zumbido de la planta pareció subir un paso. Alguien dejó caer algo de metal a lo lejos, tal vez el hierro de la señal. El Tsuru olía a latas abiertas y a mar. «Vamos a pie», propuso Ivana. «Sin faros, con mi lámpara tapada.
Subimos hasta la explanada y regresamos, sin más pruebas. Rafa abrió la boca, dispuesto a decir una burrada que los calmara, pero no le salió. Bajaron los tres. Ivana encendió su linterna mínima y la cubrió con la palma, dejando escapar apenas un hilo de luz amarilla que pintó un semicírculo en el suelo. El camino de concreto con adoquín en medio se veía suficiente para no torcerse un pie. Si algo se acerca, no corran, recordó ahora más bajito. La luz la atrae. Avanzaron. A los lados la maleza rozaba los codos. El canto de los grillos sonaba falso, como si imitara lo que debía ser un canto de grillo. El mar, abajo le pegaba a las piedras como si quisiera desmoronarlas. A cada pocos pasos, el viento arrancaba hojas y se las pegaba en la cara. Ivana tenía medido el ritmo. Llegaron a una curva larga que se abre hacia el mar. Se asomaron al vacío de oscuridad líquida. Entonces algo sopló desde atrás. Un soplo que olía a sal húmeda. Y la linterna se apagó de golpe. No fue el botón ni la batería. Fue un soplo como si alguien hubiera apagado una vela. Los tres quedaron ciegos durante un segundo que duró como una eternidad. No se muevan, dijo Ivana a 1 centímetro del pánico, pero todavía con voz. Rafa se rió, no de burla, se rió como cuando te tiembla el cuerpo. Iba a decir, ¡qué loco!, cuando escucharon un rasguño en el concreto, largo, lento, como una uña de animal en loseta, y luego una lluvia de cosas pequeñas sobre el camino, conchitas de mar que cayeron como si alguien las dejara caer desde una bolsa y que, a oscuras, parecieron ojos parpadeando por el brillo húmedo. Ivana tanteó en el bolsillo, apretó la linterna. Se prendió sola, pero el haz no iluminó normal. Era como si algo se estuviera llevando la luz. Luego se apagó de nuevo. ¡Dámela!, pidió Leo. Aquí estoy. La voz los interrumpió. Desde la maleza, desde el borde, desde todos los lugares al mismo tiempo. Me invocaron. No sonó como una frase de película. Sonó como diría una abuela, ¿ya llegaron?, cuando escucha llaves, algo amable, tierno, pero en ese momento parecía más una burla. Rafa, por puro hábito, tanteó el celular, pero seguía muerto. Lo guardó, se frotó el ojo derecho, le ardía por el sudor. Caminaron el último tramo pegados, con la linterna inservible. Salieron a la explanada blanca del faro, al barandal, al espacio abierto. El viento les mordió la ropa. La luz del faro arriba giraba con esa disciplina que tienen las máquinas viejas. Cada vuelta dejaba un destello breve y fresco. Ese destello durante años había servido para avisar a barcos. Esa noche, el destello parecía un semáforo caprichoso que te daba permiso de respirar y luego te lo quitaba. Se detuvieron ahí, con los pulmones peleando con el aire salado. El mundo se quedó reducido a un latido cada tantos segundos. En el borde de esos latidos la vieron, de pie a la distancia exacta en que el haz del faro se diluye. No cruzaba, simplemente estaba como una figura de ajedrez oscura que espera el turno para entrar en juego. ¡Vámonos!, dijo Ivana. ¡Ya está! ¡Ya la vimos! ¡Nos vamos y ya! ¡Se acabó! Rafa se atragantó con la risa. ¿Y sin foto? ¿En serio le vamos a fallar a la historia? Y fue como si la cerveza decidiera por él. ¡Una, Ivana! ¡Nada más una! A ver, señora, sonría. Sacó una linterna pequeña que traía para emergencias y la prendió. Un haz limpio con pilas nuevas. En cuanto la luz tocó el borde, la mujer dio un paso dentro de la explanada. No hubo una transición. Un paso. Silencio del mar. Otro paso. La curva que hacía el sombrero dibujó sombra en el piso.
¡Rafa!, advirtió Ivana, sin grito. ¡Ya, ya, ya! Y la bajó Rafa. La bruja se detuvo justo donde la luz del faro tocaba sus pies. No mostraba dientes, ni lengua, solo empequeñecía el mundo con su presencia. «Cobro una luz», dijo la anciana, «y se van». Rafa, que entendía los tratos cuando sonaban así de simples, estiró la linterna. «¡Llévese esta! La compré en Home Depot. Garantía de 1 año». La bruja sopló. Uf. La linterna murió, sin dramatismo. Una cosita negra. Luego negó con la cabeza. El sombrero se inclinó. El cabello en hilos húmedos chorreó. «No esa». Leo tuvo una idea estúpida y la ejecutó antes de que su cabeza la etiquetara como tal. Corrió al coche y encendió los faros, convencido de que así la cegaría. La explanada se inundó de luz amarilla. El suru gruñó. La bruja no se cubrió ni retrocedió. Al contrario, los faros la trajeron a ellos como si la luz fuera una cuerda. La tenían a 3 pasos, al borde de la nariz. «¡Apaga, apaga, apaga!», dijo Ivana, ahora sí con la orden pegada al grito. Leo alcanzó el switch. En el gesto, la bruja arrastró una uña sobre el cofre del carro. El metal se quejó como un gato. «Cobro una luz», repitió, «la que roban». La frase, en la boca de cualquiera, no significaría nada. En la de ella significó que miró a Rafa. Él se llevó la mano al ojo derecho. Le ardió, como si le hubieran metido agua de mar muy adentro. Instintivamente se echó para atrás. «¿Qué?», tomó aire. «¡No veo bien!». El faro de la explanada parpadeó, bajó de intensidad, subió, volvió a parpadear. El haz giró como siempre, pero lució más pobre, como si en esa vuelta le faltara gasolina de luz. La bruja dio un último paso y los 3 estuvieron dentro de su sombra. No olía podrido, olía a mar, a sal seca, a ropa que no se enjuaga con agua dulce, a cierta lejanía. Si una persona oliera eso, la describiría como nostalgia. Entonces todo se apagó. No fue un apagón normal, fue de uno de esos que te quitan hasta la memoria del color. El faro dejó de girar. El coche se quedó mudo. Las pantallas negras del mundo se volvieron más negras. Solo quedó el sonido del mar, como vientre pegado al oído, y el zumbido lejano de una planta en aumento, como si alguien allá abajo hubiera subido el volumen. En esa negrura, en esa oscuridad, los pasos de la bruja se alejaron. No sonaban a tacones ni a pies descalzos. Sonaban al arrastre de telas pesadas humedecidas, a uñas que rozan por compromiso, a alguien llevándose consigo las monedas de una mesa. Iván agarró a los otros 2 del antebrazo y esperó. Contó 3 respiraciones completas. Una, otra, una más. El zumbido bajó. El puntito de luz volvió a nacer en el faro, tímido, luego otro, luego un giro. El coche recuperó en clic seco las direccionales, aunque nadie lo había activado. El mundo regresó en baja calidad. ¿Están?, preguntó Ivana mirando sin ver. «Estoy», dijo Leo con la voz recién nacida. «Yo...». Rafa parpadeó varias veces. «No con el derecho. Se me nubló, como si se me hubiera quedado sal adentro. Yo no veo». Nadie dijo, «te lo dije». Nadie dijo, «es una broma». Ivana lo tomó de la nuca, lo acercó y le miró el ojo. La pupila parecía una luna con nubes por delante. Le recordó a esas pelotas de vidrio que venden en los mercados con tormentas encerradas. No había sangre, no había dolor insoportable, solo una opacidad domesticada. «Vámonos»,
dijo Ivana. En primera, despacio. No corran, no prendan altas. Bajaron en silencio. El Zuru fue un animal dócil que entendió una nueva ley. A ratos, el zumbido de la termoeléctrica vibraba más. Cada vez que lo hacía, Ivana sentía que una presencia los dejaba 1 metro más libres. A mitad de camino, el letrero verde apareció otra vez, con la flecha apuntando a donde habían subido. Tenía arañazos largos, nuevos, brillantes. No iban a desaparecer con pintura. Cuando llegaron a la parte recta, todavía oscura, Ivana se permitió hablar. No murió nadie, dijo como sumando. No nos caímos, no pasó lo peor. Me cobró, dijo Rafa con un hilo de voz. Dijo, la que roban. ¿Yo qué? Leo no contestó. Tenía el soundtrack entero de su vida corriendo por la cabeza. Por primera vez, desde que tenía 12 y se echó un clavado sin mirar, deseó haber escuchado a alguien. A su papá, a la señora de la tienda que les dijo que a esas horas no eran para andar de aventureros. A Ivana hace 20 minutos. El mar quedó atrás. El ronroneo de la termo bajó hasta hacerse parte del fondo. El Zuru entró a la zona de lámparas viejas de calle, esas que a veces parpadean aunque nadie pase. Se estacionaron junto al parque, porque nadie quiso irse cada uno por su lado todavía. Ivana sacó agua de una botella y se la puso en la mano a Rafa sobre el ojo. El agua rodó como si la piel no supiera si beberla o dejarla ir. No me duele, dijo él. Solamente no está. Se quedaron callados un tiempo que en el reloj hubiera sido corto, pero que en ellos duró lo necesario. Un perro ladró a algo que no estaba. Un señor en bici pasó con el radio encendido. Una cumbia suave, como de otro país. Las luces del parque titilaron 2 veces y se quedaron firmes. Fue la luz, dijo Ivana mirando su propia sombra sobre el piso. Se mueve en la luz. No la invites y no entra. Pero si la invitas, cobra. No te mata, pero te cobra. ¿Y si regresa?, preguntó Leo. Ivana no respondió. Alzó la cara y vio la mancha pálida de la noche hacia el mar. No era amanecer, pero la lindura de la costa apareció en su cabeza como foto. La explanada blanca, el barandal, el faro en días tranquilos, los turistas tomando fotos sin miedo. Le gustaba ese lugar. Le iba a gustar de nuevo, pensó, solo que tarde. Como cuando echas de menos a alguien que sigue vivo. Rafa sacó el celular por costumbre. La pantalla volvió a la vida con un porcentaje imposible, como si solo hubiera estado jugando a estar muerto. Abrió la cámara frontal, se vio el ojo sano, y luego se vio el otro ojo lechoso. Parpadeó. La luz del poste frente a ellos bajó un segundo y volvió. La vista también es una luz, dijo una voz que no estaba cerca ni lejos, como si el viento lo hubiera recogido en la explanada y lo hubiera traído en partes. El perro dejó de ladrar. Rafa bajó el celular, lo guardó sin decir nada. Leo encendió el motor. Ese ruido normal le dio ganas por primera vez en el año de portarse bien. No supo qué quería decir exactamente, pero lo sintió como verdad. El Zuru los dejó en sus casas con puntualidad. Primero Rafa, que se quedó mirando el espejo del baño un buen rato, esperando que el agua tibia hiciera un milagro que nunca pasó. Después Ivana, que al cerrar la puerta del cuarto apagó la luz y se quedó de pie, acostumbrando los ojos a la oscuridad. El cuarto estaba como siempre, pero sintió que había una invitada afuera, a la espera de un interruptor. Luego, Leo, que entró de puntitas y se detuvo en el patio. Miró su sombra sobre las losetas. Allí estaba, obediente. Respiró. Durante varias noches ninguno subió al faro. Las parejitas siguieron subiendo. De vez en cuando alguno contó en el mercado que una vieja con sombrero se atravesó y que le dio risa y nervios. Nadie desapareció. Nadie salió lastimado. No era esa clase de historia.
A veces, cuando el zumbido de la planta subía más de la cuenta, las lámparas del parque parpadeaban como si alguien soplara una pila vieja. A veces, en los espejos, a Rafa le parecía que el foco detrás de su cabeza no reflejaba igual del lado derecho. A veces, en la madrugada, Ivana soñaba con conchas cayendo en el camino y despertaba con ganas de ir a recogerlas para devolverlas al mar. Una tarde, mucho tiempo después, los tres se vieron en la playa. El sol se estaba yendo. El agua era una sábana gruesa. Se sentaron en la arena, sin cerveza, sin retos, sin nada que demostrar. Hablaron poco. No hicieron promesas. Las promesas son para quien quiere que el futuro le obedezca. Ellos ya sabían que hay cosas que no pasan así. Cuando oscureció, una luz a lo lejos, la del faro, dio su vuelta de siempre. Leo quiso bromear y no le salió. Ivana encendió por reflejo la linterna del celular para buscar algo en la mochila, pero la apagó al instante, como si alguien se asomara cuando la prendía. Sin invitar, dijo aquella anciana voz, apenas audible. El mar aceptó la regla. El zumbido de la planta bajó un paso, y allá, por el camino de piedra y concreto, en una curva donde el letrero verde se dobla un poco con el viento, alguna noche se oyeron uñas raspando el suelo, ese sonido paciente de quien cobra sin enojarse, una luz a la vez.